¿Qué tal, ingenieros? Buenos días. Sean bienvenidos a su clase de mecanismos. A continuación vamos a ver lo que son las levas. La primera pregunta para comenzar a ver qué son las levas es, pues, ¿qué es una leva? Obviamente. Y una leva es un dispositivo el cual nos permite varias acciones. Primero, nos permite temporizar procesos. También nos permite cambiar movimiento. Cambiar el tipo de movimiento de una rotación a una traslación. Nos permite también crear movimientos alternativos o incluso movimientos cíclicos. Bueno, como alternativos, pero no necesariamente lineales de vaivén, sino otro tipo de movimientos. Son dispositivos, si vemos en la literatura nos dicen, mira, las levas son dispositivos excéntricos los cuales permiten transformar el movimiento a través de un seguidor. Y esa es la definición más clara o más común en la literatura. Sin embargo, bien, pues a continuación les presento una leva. Una leva, ese círculo excéntrico que a veces nos dicen, es este que se muestra aquí. Sin embargo, una leva por sí sola difícilmente va a poder hacer algo. Siempre es necesario que vaya acompañada de un seguidor. Siempre es importante esto. Y quien desempeña la verdadera tarea es el seguidor. Por eso es que más adelante vamos a ver cómo en el diseño de levas es muy importante ver qué movimientos va a tener ese seguidor, porque como les repito, la leva por sí sola no puede hacer mucho. Esto que se muestra a continuación es un sistema de leva seguidor. Como se puede apreciar, pues la leva la tenemos como un eslabón número 2, el seguidor es como un eslabón número 4 y el eslabón número 3 es este eslabón invisible que es el de la Tierra. Mucha atención, por favor. Si nosotros apreciamos este sistema de leva seguidor, vamos a darnos cuenta de que la leva va a funcionar como una manivela, es decir, va a dar una vuelta completa. Si se aprecia este sistema leva-seguidor, nos vamos a percatar de que el elemento número 2, que es la leva, da una revolución completa, obviamente, mientras que el movimiento del seguidor es un movimiento de vaivén, es un movimiento de un balancín. Se me andaba yendo la palabra. Esto quiere decir entonces que existen mecanismos de 4 barras los cuales tienen características similares. Hay que recordar que cuando un mecanismo era Grashof y dependiendo en dónde estaban los apoyos a tierra o los eslabones a tierra, nosotros a la salida teníamos diferentes tipos de movimientos, como movimientos de manivela también o movimientos de vaivén, que en este caso eran un balancín. Como se aprecia, en este caso, o en la figura B, podemos apreciar que con líneas punteadas se marca un mecanismo de 4 barras. También es importante mencionar lo siguiente. Aquí, en la figura, nos dicen que es una semijunta. Hay que recordar que una semijunta, o también conocida como junta superior, son juntas que tienen 2 grados de libertad. En este caso, pues tiene una rotación, pero además también existe una traslación a través de un deslizamiento. Por eso es que se llama semijunta. Y otra cosa también muy importante. Contamos con un resorte. Aquí vamos a ver que hay 2 tipos de levas en cuanto al cierre o en cuanto a se mantengan pegados a la leva y el seguidor. Fuerza y forma, pero ahorita lo vamos a ver. Nada más hay que prestar por el momento mucha atención en este elemento que tenemos aquí, que es un resorte, ya que hay que mencionar lo siguiente. La leva en todo momento debe de estar en contacto con el seguidor. En todo momento. No pueden separarse en ningún instante porque entonces sí vamos a tener errores graves. Ahora, si cambiamos un poco la configuración de la leva, nos vamos a percatar de que, observen, nos vamos a percatar de que también tenemos un mecanismo de 4 barras, pero ahora es un mecanismo manivela seguidor, o más bien manivela corredera. Observen, la configuración es el acomodo del seguidor.
si podemos apreciar, el seguidor ahora está totalmente horizontal y mucha atención porque este seguidor tiene un movimiento lineal. A diferencia del seguidor anterior que tenía un movimiento angular, este tiene un movimiento lineal. Y esto no lo permite, lo que nos permite es que funja como una corredera. ¿De acuerdo? Aquí con líneas punteadas lo que nos están representando son los mecanismos, son los eslabones de un mecanismo de 4 barras que podría ser exactamente lo mismo que la leva. Entonces, en algunas ocasiones, no en todas, podemos sustituir un sistema o un mecanismo de 4 barras por un sistema de leva seguidor, como se puede apreciar aquí en la figura. Existen dos tipos de levas según el cierre que ellos tienen o la forma en cómo mantienen unido al seguidor y a la leva. El primero es algo que se llama cierre de fuerza y, como su nombre lo indica, se requiere de una fuerza externa para poder mantener el dispositivo leva seguidor unidos. Como se muestra, aquí nosotros tenemos un muelle, un resorte o también es conocido como muelle, y él se encarga de mantener unidos estos dos dispositivos. Por eso es que se llama cierre de fuerza. Si nos vamos a algo que se llama cierre de forma, pues vamos a apreciar de que aquí tenemos una leva, porque aunque no lo parezca, esto es una leva, y resulta de que el movimiento, o más bien el sistema leva-seguidor, no se mantienen unidos gracias a un resorte, un muelle o algo por el estilo. Lo que está pasando ahora es que lo que están haciendo es mantenerse unidos a través de la forma de la leva. Y podemos tener los dos casos anteriores, donde un caso es el caso de traslación y el otro caso es un movimiento angular por parte del seguidor. Son los mismos movimientos que veíamos anteriormente, pero ahora a través de un cierre de forma. Aquí se encuentran algunos tipos de seguidores. La principal característica de un seguidor para distinguirlo por un tipo es su geometría. Podemos apreciar de que en la primera figura tenemos un seguidor de rodillo, en la segunda figura tenemos un seguidor de hongo y en la última tenemos un seguidor con cara plana. Dependiendo la aplicación, es el tipo de seguidor. Sin embargo, hay algunos seguidores más eficientes que otros que me permiten reducir desgaste y por ende no tener fricción en los elementos que puedan restar energía. En este caso se puede apreciar en el de rodillo que la fricción pues se va a ver disminuida debido a que la superficie que están en contacto, suponiendo que no hay fricción, solamente gira el rodillo, solamente gira ese rodillo evitando el desgaste con la leva o minimizando el desgaste en la leva. Cosa contraria que pasa con el seguidor de hongo. Con el seguidor de hongo están en contacto la leva y el seguidor directamente y está habiendo fricción. Siempre hay fricción en este tipo de contacto. Sin embargo, si nosotros analizamos el último elemento, que es el seguidor de cara plana, vamos a caer en cuenta en algo. Si hablamos de temas de fricción, este seguidor de hongo tiene un área superficial mínima expuesta o en contacto con la leva comparada con la cara plana. Porque aunque efectivamente podríamos decir es que en ambos puntos hay tangencia, hay una tangencia, pues en realidad sí. Pero si analizamos un poco más a fondo, la tangencia, o más bien el área de contacto en esa tangencia en este seguidor, va a ser superior que en el seguidor de hongo. Pero esto va a requerir de la aplicación. La aplicación nos va a dar la pauta para ver qué tipo de seguidores se pueden utilizar. Existe algo que se llama una leva axial. Hasta ahorita solamente habíamos visto elementos donde las levas a través de un giro me permitían, más bien movían el seguidor. Pero resulta de que las características que tenían las levas anteriores era que el seguidor estaba en contacto con la periferia de la leva. Existe otro tipo de leva que se llama leva axial y esta tiene la característica de que,
como pueden apreciar, rompe el esquema de las levas que nosotros habíamos visto anteriormente. Estas levas son muy útiles por cuestiones de espacio, es decir, aunque ambas levas, una leva radial y una leva axial, sirven para lo mismo, va a haber ocasiones en las que el espacio no alcanza para una o no alcanza para la otra, y es por eso tener estas dos alternativas. Un aspecto que podemos apreciar en esta leva es que también tenemos un cierre de forma. No tenemos un cierre de fuerza, ya que no existe ningún resorte. Podemos apreciar que a la hora de que gira la leva, con un movimiento angular, como ya lo habíamos visto con las otras levas, vamos a tener un movimiento de vaivén o un movimiento alternativo. A continuación les presento algunas levas que se encuentran en el mercado. Estas levas, al menos esta y esta, podemos apreciar de que son levas de cierre de forma y tienen la característica de, observen, no nada más nos permiten un movimiento radial, sino que el seguidor, muy similar a lo que estaba pasando o a la leva anterior, son levas axiales. Observen y estamos hablando de levas axiales. Si nosotros vemos este tipo de levas, bueno, pues aquí ya vemos que es una leva radial desde luego. Y aquí tenemos el ejemplo de un seguidor. Este es un seguidor de rodillo, el cual, pues como se puede apreciar, tiene sus rodamientos y tiene su superficie de contacto. En el diseño de levas existen dos tipos de diseño. Ahorita hablamos de dos tipos de levas de acuerdo a su cierre. Ahora nosotros vamos a hablar de dos tipos de levas, o más bien de dos diseños de levas de acuerdo a la posición del seguidor. ¿Qué quiere decir esto? El primer modelo, que es el Critical Extreme Position, quiere decir que cuando se va a diseñar una leva, lo que al diseñador le importa es la posición inicial y la posición final de la leva para realizar una tarea. Sin importar por dónde tuvo que haber pasado la leva, lo que importa es la posición inicial y la posición final. Y estos son los casos, pues, más simples de diseñar, porque por otro lado, puede ser que tengamos un Critical Path Motion y entonces aquí no nada más importa la posición inicial y la posición final, sino que también va a importar la trayectoria que siguió la leva. Y esto ya es algo un poco más elaborado porque pues hay que estar analizando en cada instante de tiempo la posición de la leva. Algo que es muy común en el diseño de las levas son los diagramas de posición, aceleración, velocidad y golpeteo. Hay que poner mucha atención aquí, por favor, porque esto es de suma importancia en el diseño de las levas. Primero, lo que se tiene a continuación en esta primera ilustración, tenemos un diagrama de posición del seguidor. Y este diagrama de posición del seguidor, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que comienza en una detención, en la parte inferior, después comienza un ascenso o una subida, después un mantenimiento, se mantiene y después comienza el descenso para llegar otra vez a la detención en la parte inferior. Y algo que se puede apreciar es que cíclicamente este movimiento se mantiene. Ahora hay que prestar mucha atención en lo siguiente. Resulta de que una característica de las levas es que en la mayoría de los casos, no siempre, pero sí en la gran mayoría de las ocasiones, la velocidad angular de la leva es constante. Sin embargo, dadas las curvas que tiene una leva, el seguidor no siempre va a tener una velocidad constante. De hecho, es sumamente complicado que un seguidor tenga una velocidad constante. Para ello, pues en lugar de una leva deberíamos de tener a lo mejor un óvalo que no lo sé. Pero bien, entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? O las curvas tendrían que ser muy suaves para mantener una velocidad casi constante. Las curvas tienen que ser sumamente suaves. Ahora bien,
Este diagrama, a la hora de derivarlo, podemos encontrar la velocidad, los diagramas de velocidad. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues observen este comportamiento de la leva. Justamente cuando comienza a ascender, la velocidad aumenta y llega a una velocidad cumbre. De tal manera que cuando la pendiente vale 0, pues entonces la velocidad también va a valer 0. Vamos a llegar, de hecho, justamente aquí en el punto de inflexión, nos vamos a dar cuenta cómo tenemos un máximo de velocidad. Y después la velocidad comienza a disminuir o comienza a aumentar, pero ahora en sentido contrario. No es que tengamos una velocidad negativa como tal, sino que más bien la velocidad comienza a cambiar de dirección. Ahora, si aquí iba subiendo, pues ahora va a empezar a adquirir una velocidad, pero ahora de bajada. Y podemos ver que el ciclo se repite. Como lo decíamos anteriormente, la velocidad, la aceleración, pues va a ser la derivada de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la aceleración vale 0 es porque la velocidad ha alcanzado un punto límite, o conocido mejor aquí como un máximo. Y observen cómo se comporta la aceleración. Este es el comportamiento de la aceleración de una función cicloidal como es la que se está mostrando. Sin embargo, hay que tener mucha atención con lo siguiente. Tenemos que la derivada de la aceleración, tenemos una variable nueva representada como j, que en inglés se conoce como jerk o en español se conoce como golpeteo. Algunos libros lo manejan no nada más como golpeteo, sino simplemente la aceleración de la aceleración. Y entonces, este es muy útil porque es un indicador que me está diciendo cómo va el diseño de mi leva. Y ahorita vamos a ver por qué es tan útil este jerk. Observen la diferencia entre ambos diseños. Primero, nosotros tenemos un diseño de una onda cicloidal y podemos ver aquí la velocidad, la aceleración y el jerk. Ahora bien, nos vamos a un diseño que no es necesariamente una onda senoidal, sino que es una función la cual hay una subida, pero vean, es totalmente constante la subida, la detención es totalmente constante y la bajada es constante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener una función que generalmente aquí tenemos funciones lineales. ¿Y cuál es el problema con estas funciones lineales? Bueno, el problema radica en que yo puedo tener a lo mejor una función lineal que sea 2x de posición. A la hora de que yo derivo, pues ese 2x se va a convertir en un 2, se va a convertir en líneas como esta que se muestra en la velocidad. Pero esto no es lo malo, porque hasta aquí, pues, suena raro, pero ya se empieza a ver raro, pero todavía no sale el verdadero problema al que nos enfrentamos. Cuando nos pasamos a la velocidad en c, a la aceleración, pues sabemos que la derivada de 2 va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues no quiere decir que la aceleración como tal sea de 0, sino que más bien vamos a tener aceleraciones infinitas. Y obviamente al tener aceleraciones infinitas, nuestro golpeteo también va a ser infinito. ¿Cuál es el problema de tener aceleraciones infinitas? Hay que recordar que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza es directamente proporcional a la masa por la aceleración. Esto quiere decir de que si nosotros tenemos una aceleración infinita, vamos a experimentar fuerzas enormes, rayando en el infinito, ingenieros. Por eso es que siempre se debe de evitar este tipo de detalles, evitar las fuerzas infinitas. Y entonces, este diagrama trae a colación lo siguiente. Podemos apreciar de que existe algo que se llama la ley fundamental de las levas. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta ley fundamental nos indica que todas las levas deben de estar diseñadas bajo el siguiente esquema. Su primera y su segunda derivada deben de ser continuas en todo el intervalo de la leva, es decir,
en toda la revolución de la leva, la primera y la segunda derivada deben de ser continuas. ¿Por qué? Porque al no ser continuas, lo que aparecen aparece algo que se llaman puntas, o mejor dicho, es una función de Dirac. ¿Y qué quiere decir esta función de Dirac? Pues que las aceleraciones o el golpeteo se nos van al infinito. Y entonces estaríamos hablando, desde luego, de un mal diseño. Como se muestra a continuación, existen diferentes funciones para representar el comportamiento de una leva. Y vean qué tan bien pensado está esto. Mientras que aquí nosotros utilizábamos una función polinomial lineal, pues aquí se utilizan funciones senoidales, cosenoidales, con el objetivo de que si analizamos esta función, que se conoce como movimiento armónico simple, nosotros podemos derivar y derivar y derivar y derivar y derivar y derivar cuantas veces sea necesario y vamos a darnos cuenta que la derivada siempre va a ser continua. En ningún momento la derivada se va a hacer cero. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno y así sucesivamente nos vamos a ir de manera cíclica. Por eso es que son tan importantes estas funciones trigonométricas, estas funciones de movimiento. Ahora, muy importante lo siguiente. Ahorita estamos viendo el movimiento armónico simple y hay que analizar cuando vemos las funciones, primero los límites. ¿Por qué los límites son muy importantes? El movimiento de una leva puede estar compuesto por diferentes tipos de movimientos, a lo mejor un movimiento armónico simple o algún movimiento semiarmónico, dependiendo de las características del movimiento del seguidor. ¿Y por qué les digo que es muy importante analizar el principio y al final, mejor conocidas como las fronteras? Observen, el movimiento armónico simple tiene una característica y es que inicia desde cero y y tiene una elevación superior. Con la velocidad también es muy importante. ¿Por qué? Porque inicia con una velocidad en cero y termina con una velocidad en cero. No así para la aceleración. La aceleración no empieza en cero ni tampoco termina en cero. El golpeteo sí, el golpeteo inicia en cero y termina en cero. Pasemos a otra función. Bueno, aquí en las diapositivas ya, pero si ustedes empiezan a analizar más funciones, van a apreciar que algunas de las funciones de velocidad no empiezan necesariamente en cero, sino que empiezan en una velocidad arriba o terminan en una velocidad arriba o una velocidad abajo. Y estas funciones, o más bien el comportamiento de estas funciones, van a ser las que nos dan la pauta para poderlas utilizar y tener un diagrama de elevación del seguidor continuo. Eso es algo muy importante. ¿Qué son las funciones polinomiales? Las funciones polinomiales son funciones con las cuales me permiten describir el comportamiento del seguidor. Es decir, a lo mejor no sé si lo sabían, pero este comportamiento que nosotros tenemos aquí del movimiento armónico simple, nosotros lo podríamos representar también a través de un polinomio. De hecho, gracias a las funciones polinomiales, podríamos representar cualquier función. Excepto, bueno, más bien en ocasiones se complicaría por la complejidad de la función, pero se puede hacer. Entonces, las funciones polinomiales son una muy buena opción para poder hacer nuestro diagrama del seguidor. Hay que tener mucha atención. ¿Por qué? Porque el grado del polinomio es algo fundamental. Y es algo fundamental por lo siguiente. Si nosotros escogemos un grado del polinomio, a lo mejor un grado de 2, nos vamos a dar cuenta de que nuestra función en el golpeteo, por ejemplo, ya no va a ser continua, porque antes de llegar a la tercera derivada, esta función ya se hizo cero. Por eso es tan importante definir ciertos rangos, o más bien polinomios de grados, se dice o recomiendan los expertos, de cuarto grado hacia arriba, de tal suerte de que tú derivas y vas a seguir teniendo
funciones constantes. Por eso es importante mantener polinomios arriba del cuarto orden. Y bien, para concluir esta introducción sobre las levas, pues aquí les presento el diseño de una leva. Disculpen ahí la calidad, la vamos a mejorar. Sin embargo, ahorita es lo que tenemos. Nosotros vamos a hacer el diseño a través del software SolidWorks de una leva. Vamos a partir de este diagrama de desplazamientos del seguidor para darle la forma a nuestra leva. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Cualquier duda o comentario, ingenieros, sigo quedando a sus órdenes a través de la descripción del video o en Google Classroom. Muchas gracias.